Si crees que ya has visto todo en Internet, espera a escuchar esto. La Sierra Norte de Oaxaca guarda historias que hielan la sangre. Yo lo llamo la historia de San Miguel del Valle, porque fue allí donde todo comenzó a desdibujarme. No lo cuento para asustar por gusto, lo hago para que quienes escuchan sepan que hay límites que conviene respetar. Me llamo Roberto Hernández Morales, soy ingeniero agrónomo. En octubre de 2021 me contrataron para supervisar un proyecto de reforestación en un tramo olvidado de la sierra. Pinos altos, suelos arcillosos y senderos que apenas se reconocen. Llegué en la tarde, con la camioneta cargada de herramientas y un cansancio que venía más de la curiosidad que del trabajo. Pensaba que sería un viaje de rutina. Medir áreas, marcar plantíos, acomodar al equipo. No imaginaba que ese nombre, San Miguel del Valle, me seguiría como una sombra. La primera impresión del pueblo fue silencio. No silencio de postal, sino un silencio tenso, como si las casas contuvieran la respiración. Las calles eran polvorientas y estrechas. Vi a dos mujeres cruzar la plaza a paso acelerado, niños que se escondían detrás de puertas entreabiertas, miradas que se apartaban con algo que no era únicamente recelo. Don Aurelio, el comisario, me recibió con una firmeza tranquila. Me ofreció su mano, pero su saludo traía advertencias en los ojos. «No te quedes fuera cuando anochezca», fue su primera frase, pronunciada sin dramatismo, como quien entrega una herramienta necesaria. Doña Carmen, la viuda que me hospedó, me dio una taza de té que olía a hierbas amargas y me pidió que no caminara solo por la ladera. Miguel, el joven trabajador del pueblo, fue más directo. El cerro no perdona a quien lo subestima. Mientras acomodaba mi equipo en la casita de adobe donde me alojó doña Carmen, el viento hacía sonar las contraventanas y traía un olor a resina y lluvia lejana. Las noches en la sierra no son como las de la ciudad, ahí cada sonido se vuelve vecino. En la primera cena me hablaron de las desapariciones, pero lo dijeron como quien recita una lista de cosas que, de tantas veces repetidas, han perdido matices. Personas que se fueron a la madrugada y no regresaron, luces que se ven en la ladera cuando nadie debería andar, animales que aparecen muertos sin heridas claras. Yo, formado para buscar causas, sonreí con cautela. En mi cabeza las explicaciones aparecían: fauna, bromas, historias para asustar forasteros. Aún así, algo en la manera en que los pobladores pronunciaban el nombre de la ladera y quién la habitaba, según ellos, me inquietó. La primera semana transcurrió entre trabajo y pequeñas señales. A plena luz del día, cuando avanzábamos marcando los puntos para plantar, vi lo que primero prendió una sensación de desasosiego. Una mujer al borde del cerro, de pie entre los pinos, tan quieta que al principio pensé que era una estatua. Tenía el cabello largo y oscuro, su vestido parecía blanco aunque el polvo lo hacía gris. Hice una foto por costumbre, desde lejos, con la cámara que llevaba colgada. Cuando revisé, el ángulo no coincidía con lo que mis ojos habían visto. Los hombres del equipo se encogieron de hombros y cambiaron de tema. No la buscamos. Fue Miguel quien después me susurró que la gente del valle la llamaba Esperanza. Esperanza, me dijo Miguel, no es buena compañía. No añadió más, pero su tono bastó. En el pueblo circulaban nombres y mitos. A veces una figura llevaba muchos nombres según la colina o la familia, pero el de Esperanza se repetía con una mezcla de respeto y temor. Me explicaron que era una mujer que atraía a la gente hacia la montaña, que aparecía en los senderos o en los patios al anochecer para invitar a quien la viera a seguirla. No hablaban de monstruos ni de maldad explícita, hablaban de atracción y pérdida. Como si la gente se olvidara de volver, dijo doña Carmen una noche mientras me servía otra taza de té. Yo seguía escéptico. Había medidas por tomar, presupuestos por ajustar, jornales por pagar. Pero la sierra tiene un modo de colar la duda, pequeños detalles que juntos empujan a la razón hacia una rendición silenciosa. Fue así como comenzaron las noches extrañas. La primera aparición nocturna no fue dramática. Estaba solo en el patio trasero de la casa de doña Carmen, revisando unos mapas. La luna no era más que una uña en el cielo, y el viento traía el crujir de las copas de los pinos. Creí escuchar a alguien en la lejanía, una voz que no tenía palabras claras, más bien una melodía sostenida. Miré hacia la calle y la vi, al borde del camino de terracería, iluminada por una tenue claridad que no provenía de linterna ni de fuego. No hizo ruido al acercarse.
Su figura, de nuevo, se dibujaba entre sombras y luz. Hizo una seña con la mano, un gesto simple, como invitándome a que saliera. No respondí. No era la costumbre en el pueblo salir a la calle a esas horas. Aún así, algo en el gesto encendió en mí una curiosidad torpe, de la que más tarde me arrepentiría. Doña Carmen, que estaba en la sala, vio la escena por la ventana y se acercó con un rostro que mezclaba compasión y prisa. «No mires», me dijo. «No le contestes. Ella aparece en quien anda pensando cosas nuevas, en quien quiere irse. Toma el té». Me empujó la taza sin esperar respuesta. El té de doña Carmen olía a cosas viejas y seguras, ramitas, algo de eneldo, tal vez salvia. No era un remedio mágico, era una costumbre que, según me explicó, servía para anudar la voluntad, para que la mente no se abriera a lo que no debía. Aquella noche, mientras bebía, sentí las paredes de la casa más pequeñas, como si la oscuridad de afuera quisiera colarse por todas las rendijas. Hablamos poco. Ella me contó de sus oraciones y de las plegarias que su madre solía decir en tiempos de temor. No me habló de castigos ni de demonios, habló de límites que convienen no traspasar. Después de esa noche, comenzaron a suceder pequeñas cosas que nadie podía explicar sin recurrir a la palabra miedo. Rasguños en la madera de una mesa que habíamos dejado en el patio, marcas que no podía explicarme y que parecían producirse en la noche. Un sonido que describí como si alguien, con las uñas casi, repasara la parte exterior de la casa por la madrugada. Voces, o al menos frases incompletas que llegaban a mi cabeza sin pertenecer a nadie en particular. Mi nombre pronunciado con suavidad, peticiones que no terminaban. Sentía como si los pensamientos, por instantes, no fueran solo míos. Intenté mantener la lógica. Revisé la mesa. No había huellas de herramienta. Pregunté al resto del equipo. Algunos bromeaban, otros fruncían el ceño. El doctor que vino por una revisión de rutina me miró con una mezcla de escepticismo y aquella pena de quien entiende que ciertas experiencias se les escapan incluso a la medicina. «A veces la mente juega con la soledad», me dijo. Le agradecí, pero no me convenció. La soledad explicaba mucho, pero no todo. La sensación de ser observado desde dentro del pensamiento no cuadra en un diagnóstico simple. Una madrugada, la camioneta donde viajábamos Miguel y yo, la que usábamos para transportar herramientas y que también servía para llevar enseres al pueblo, apareció con la puerta trasera abierta y la radio encendida, como si alguien hubiera salido en un apuro. No faltaba nada sembrado en ella, ninguna herramienta grande, solo la sensación de que algo invisible había pasado sin hacer ruido. Miguel palideció y me contó que había tenido sueños extraños la noche anterior, ver a su hermana llamándolo desde la cima del cerro, un olor que no reconocía y que lo despertó sudando. No quisimos hablar de ello en voz alta. Hablar lo volvería real, dijeron algunos, y en el pueblo nadie quería nombrar la realidad sin antes cubrirla con oraciones. Lo que vino después fue una sucesión de noches más tensas. Las voces se hicieron menos ocasionales. Empezaron a colarse en los intervalos donde el pensamiento baja la guardia, al pagar cuentas, al intentar dormir, al revisar mapas. A veces sentía como si una presencia rozara mi oreja y dijera mi nombre en un timbre que no encontraba origen. Otras veces, al encender la luz de la cocina, las sombras en la pared parecían prolongarse con formas que no correspondían a los objetos. Me enseñaron a no pasar demasiado tiempo mirando hacia la ladera cuando caía la tarde. Me repitieron, con la calma de quien no quiere crear alarma, que la montaña tiene maneras de llamar. Fue en una de esas noches que ocurrió algo que terminó por quebrar el delgado escepticismo que me quedaba. Íbamos de regreso tras una jornada larga, el equipo fatigado y yo concentrado en los registros. La camioneta subía por un tramo angosto de terracería, rodeada de pinos que cerraban el cielo. El conductor, un hombre de la región que conocía la ruta, hablaba poco. Sus manos al volante estaban tensas por el esfuerzo de guiar la carga. De pronto, en el espejo retrovisor, noté una figura que se movía a la distancia, en la orilla del camino. No tuve que mirar mucho para reconocerla. Era ella, la mujer de cabello largo, la que los pobladores llamaban Esperanza. Caminaba despacio, con el cuerpo erguido, como si la pendiente no representara esfuerzo. Tenía una luz propia, una claridad suave que parecía filtrarse desde dentro. Sentí algo parecido a náusea. Le señalé al chofer. Él también la vio. La mandíbula se le apretó y en sus ojos apareció el mismo miedo contenido que había visto antes en don Aurelio. Aceleró. La camioneta respondió con un quejido. A menos de 100 metros, el motor falló.
Un silencio pesado cayó sobre nosotros, como si el aire mismo hubiera decidido detenerse. El cuadro de instrumentos se apagó por completo. Intentamos reiniciar el motor. La batería hizo un zumbido débil y nada más. La mirada del chofer buscó la mía, pidiendo una solución que ninguno de los dos tenía. No exagero cuando digo que en ese momento el clima cambió. El viento cesó. El aroma a pino se transformó en una bruma húmeda que olía a cosas viejas. La figura, que permanecía a cierta distancia, levantó la mano y nos hizo otra vez esa seña que invitaba. Era un gesto sencillo, casi maternal. No había violencia en su movimiento. Y sin embargo, todo el cuerpo me dijo que no debía responder. «No contesten», susurró alguien detrás de mí. Era Miguel, que había quedado en silencio desde que nos detuvimos. Entonces sucedió lo que más tarde me costaría admitir. Mientras intentábamos de nuevo arrancar, la camioneta comenzó a moverse por su cuenta. No fue un tirón brusco como si otra fuerza la alara desde el frente. Fue más sutil, como si una mano invisible empujara el vehículo hacia la pendiente, hacia donde estaba la figura. Las ruedas crujieron sobre la gravilla. Intentamos frenar, pero el pedal no respondía como antes. Un soplo helado nos golpeó la cara, y por un segundo, cada uno de nosotros tuvo la certeza de que su voluntad no bastaba. Intenté bajar de la cabina, a la desesperada, pero la puerta estaba trabada. Recuerdo fragmentos confusos. La sensación del volante vibrando en mis manos, la mirada del chofer aferrada a la nada, un susurro que no puedo reproducir con palabras, porque no era solo sonido, sino una mezcla de promesa y lamento. Vi a la mujer más cerca ahora, como si hubiera acortado distancia sin apurar sus pasos, y su rostro no se distinguía del todo, se desdibujaba con la sombra. En mi oído parecía entrar una palabra repetida en tono casi cantado. En mis manos, el papel y el lápiz que llevaba, siempre llevó algo para anotar. Se movían solos, como intentándole escribir sin que yo los guiara. Con una fuerza que no sé describir, el vehículo se inclinó hacia la orilla del camino y cayó unos metros. Nadie resultó herido de forma grave, pero la caída fue suficiente para que el mundo, ese presente común y estable, se rompiera en fragmentos. Cuando la camioneta se detuvo, el silencio volvió a rodearnos como un manto. Respiré, miré a Miguel, a los demás. Todos estaban pálidos, como si algo se hubiera llevado parte del color de sus rostros. Salimos. La noche parecía más cerrada. Fue entonces que notamos que el tablero estaba cubierto de pequeñas marcas, como si alguien hubiera intentado escribir allí con la punta de un objeto. Lo más extraño, en la tierra, cerca del borde donde habíamos quedado, había huellas que no correspondían al tamaño de botas humanas normales. Eran más largas, más estrechas. No eran de animal conocido. Miguel señaló hacia la ladera. «Se nos metió en el bosque», dijo con voz rota. No supe si hablaba de la figura o de una sensación que se pegaba a nosotros. Don Aurelio, al día siguiente, tuvo una expresión que era mitad tristeza, mitad resignación. Nos dijo que había sido suerte que la caída no hubiera sido peor. Habló de cómo la montaña a veces toma y a veces deja, pero que cuando toma, casi nunca devuelve igual. Sus palabras tuvieron un peso que no entendí del todo. Doña Carmen, que molló hierbas en la cocina y dejó el humo circular por la camioneta, dijo que era una costumbre para limpiar lo que la noche pudiera haber tocado. Por aquel entonces, lo que yo creía un conjunto de anécdotas al principio ya no se presentaba como mera casualidad. Había coherencia en las señales, la figura, las noches con voces, las marcas, y ahora la camioneta. Lo que más me sorprendía y aterrorizaba era la calma con la que los pobladores mencionaban estas cosas. No contaban la historia en clave de horror, sino de advertencia. El cerro llama, y si contestas, algo en ti cambia. «No podemos ir a rescatar a quien la montaña se lleva», me dijo don Aurelio, con un dejo de dolor que le encogía el rostro. «No porque no queramos, sino porque a veces lo que buscamos ya no está para ser encontrado». Esa noche dormí poco. Me desperté varias veces con la sensación de que alguien me observaba desde el umbral de la puerta. Mi mano buscaba el lápiz y el papel, como si escribir pudiera anclarme a una identidad que, en esos días, parecía porosa. Escribí unas palabras con letra temblorosa, nombres, fechas, garabatos que intentaban describir un sueño. Cuando desperté del todo, las notas habían quedado manchadas, la tinta corrida. No sé si fue el sudor o algo que pasó por encima. Sentí que la memoria me mostraba apenas un pedazo de lo ocurrido y se guardaba el resto. A partir de allí, las advertencias se intensificaron. Algunos trabajadores pidieron irse.
Había familias que recogieron sus pertenencias en silencio. Don Aurelio habló con firmeza y nos instó a concluir la faena rápidamente, a no exponernos. Pero había contratos, pagos atrasados, compromisos. Yo estaba atrapado entre la responsabilidad profesional y la sensación creciente de que mi presencia allí era una provocación. En varias ocasiones tuve la tentación de marcharme. De inmediato, la misma vez me encontré buscando excusas para quedarme, terminar el trabajo, registrar unos datos, liberar al equipo. Sentí, quizá por primera vez en serio, la contradicción entre mi formación racional y algo más primitivo que decía, corre. Antes de que pudiera decidir, la noche volvió a acercarse con su rutina habitual de ruidos y de sombras. Esta vez la aparición no fue desde fuera, sino desde el interior de las cosas que pensaba conocidas. Un susurro junto a mi cama que no pude atribuir a ninguna garganta. La sensación de que, al bañarme, el agua traía consigo un aroma que no correspondía a ninguna hierba que conociera. Rasguños en la pared que nunca antes habían estado allí. Doña Carmen me ofrecía oraciones y tazas de té con la misma paciencia de quien sabe que su acción no garantiza, solo protege un poco. La comunidad tiene sus formas, me dijo. No son supersticiones para asustar a los forasteros, son reglas que hemos aprendido para sobrevivir. Yo empecé a cuestionarme, ¿quién soy yo para poner en duda sabidurías que han sostenido a esa gente durante generaciones? Al mismo tiempo, me asustaba la idea de desaparecer en la niebla de una explicación cultural. No quería atribuir todo a una tradición que no comprendía. Tampoco quería asumir que todo era producto de mi mente. Era un nudo que apretaba. Una madrugada, la radio del pueblo transmitió una llamada urgente. Alguien había visto luces en la cueva al pie del cerro. No daban detalles. Alguien más mencionó huesos en la entrada, pero hablaban con la suavidad de quien no quiere herir a sus vecinos ni a quienes escuchan. En mi interior, el color se fue de la cara. No porque creyera sin pruebas, sino porque en el pueblo las historias tienen una manera distinta de volverse verdad. No necesitan pruebas, cuando la memoria colectiva ya las posee. Me prometí que no subiría solo. Aún así, la curiosidad, esa fuerza que me había traído hasta allí como ingeniero, me tironeaba. Lo que no conté a nadie fue que una noche, mientras regresábamos con el grupo, sí subí con discreción un tramo del sendero para ver una parte de la ladera iluminada por la luna. No iba con la intención de enfrentar lo que allí habitaba. Quería verificar, desde la distancia, si las historias tenían algún fundamento visual. Subí entre pinos, con el corazón golpeando en la garganta, con la linterna regulada para que su luz fuese débil. Desde una oquedad vi algo que aún hoy me quita el aliento, una cavidad en la roca, donde de forma apenas sugerida se percibía la presencia de huesos apilados. No era un montón grotesco, era una impronta silenciosa, como si alguien hubiera dejado allí restos de una vida pasada, que ahora formaban parte del lugar. No quiero describirlo en detalle, no para ocultar, sino por respeto y para evitar sensacionalismos. Lo que me golpeó fue la sensación de permanencia. Aquellos restos parecían llevar siglos, como si el tiempo y la ladera se hubieran puesto de acuerdo para guardar algo que no debía ser retirado. Sentí náuseas. No había más que eso. Me fui sin ruido, bajando con cuidado para que el crujir de la hojarasca no delatara mi paso. Al volver al pueblo, me encontré con miradas que no juzgaban, pero que sí verificaban que yo había estado donde no debía. «¿Lo viste?», dijo don Aurelio con voz baja. No pregunté cómo lo supo. Sentí que la regla de la sierra se había activado de nuevo. Había mirado algo que debía quedarse oculto. A partir de ese momento, la atmósfera se volvió más densa aún. La gente empezó a hablar en voz baja sobre evitar la ladera por las noches. Nos dijeron que era tiempo de terminar las labores pronto y marcharnos. Todo se aceleró. El equipo empaquetó herramientas, los jornales cobraron lo adeudado en efectivo y el pueblo organizó una pequeña procesión de protección para quienes partirían. Sentí una mezcla de alivio y de vergüenza. Alivio por marcharnos, vergüenza por la curiosidad que me había llevado donde no debía. La mañana en que planeábamos irnos, el aire tenía una claridad extraña. La sierra parecía contener la respiración. Preparábamos las cosas cuando apareció una mujer en la plaza. No la vi acercarse, pero su voz, firme y susurro al mismo tiempo, resonó con la naturalidad de quien está en casa. Era doña Carmen. Tenía en las manos un pañuelo blanco y se acercó a mí con una serenidad que dolía. «Toma esto», dijo, y me entregó el pañuelo. «Si por alguna razón te sientes perdido, apriétalo contra tu pecho y recuerda quién eres. No permitas que te llamen por otro nombre». Sentí que aquella frase contenía más advertencia que la de don Aurelio.
había en su voz una experiencia que yo no tenía, la certeza de que la montaña no solo quitaba el cuerpo, sino a veces la memoria. Guardé el pañuelo en la bolsa y aunque no lo admitía del todo, lo apreté con fuerza varias veces en el camino. Subimos a la camioneta para el regreso. El motor arrancó con dificultad, pero arrancó. Mientras salíamos, eché una última mirada hacia la ladera. Entre los pinos, la sombra humana que antes había visto ya no estaba. Pensé en esperanza y en la palabra misma. Esperanza. Aquello que llama a seguir. No dejé de pensar en cómo algo que se nombra de forma tan común en la lengua podía tener una presencia tan letal. Guardé el silencio. Sabía que mis compañeros lo interpretaban como respeto o como temor. En cualquier caso, preferían no preguntar. Al tomar la terracería, me dijeron que íbamos a bajar hasta la siguiente localidad, desde donde tomaríamos la carretera. Iba mirando el paisaje con una mezcla de prisa y pesadez. El viento había vuelto. El sol se parecía al de Andes, como si el mundo no hubiera cambiado. Sin embargo, la sensación de estar observado no me abandonaba. Fue entonces que, sin previo aviso, la camioneta se detuvo en seco. El motor gimió y se apagó. Un silencio absoluto nos envolvió, más denso que la noche. Miré por el retrovisor y a la distancia, en la penumbra de la ladera, una figura me miraba con paciencia infinita. Alguien a mi lado murmuró algo que no comprendí del todo. Intentamos arrancar de nuevo, pero la camioneta no respondió. El presentimiento se volvió nauseabundo. Estábamos otra vez en la frontera, entre lo que podemos controlar y aquello que nos observa con calma. Es en ese punto cuando les pido que, si escuchan esta historia y sienten una atracción por las montañas o por lo desconocido, tomen un minuto para suscribirse al canal. Si quieres más relatos así, dale like y suscríbete. Así nos acompañas a seguir contando historias que por respeto merecen ser escuchadas con cuidado. Después de la invitación, las manos se me quedaron temblando. Intentamos todo: cargar la batería, empujar la camioneta, moverla hasta un claro. Nada. El vehículo parecía no querer salir de allí. Y en el borde del camino, el viento cambió otra vez. Trajo un olor a tierra mojada y a ropa vieja. Y con el olor, un susurro que repetía mi nombre de una manera que ya no era ajena. Miré a la ladera y la vi, apenas delineada entre sombras. Una entrada oscura, una boca en la roca que parecía devorar la luz. Sentí un empujón en la espalda que no supe si provenía de los nervios o de otra cosa. Los hombres murmuraban en voz baja. La estampa del miedo había tomado figura en sus gestos. En ese momento, antes de que el motor volviera a reaccionar, si es que volvió, algo más ocurrió. En la tierra cercana a la camioneta encontré marcas recién hechas, como si alguien hubiera caminado alrededor del vehículo en la noche anterior. Y en una de esas marcas vi una letra trazada con prisa sobre la tierra. Mi nombre, o parte de él, mezclado con algo que no pude descifrar. Me pegó al suelo una sensación de peligro que no pedía explicación. Esperanza, la figura, la ladera, las voces, los huesos, todo confluía en una lógica que no lograba comprender del todo, pero que me empujaba a una decisión inmediata. Fue cuando, de repente, una rama crujió detrás de nosotros y una sombra pareció atravesar el aro de luz que dejaba la camioneta. La respiración colectiva del grupo se volvió un suspiro contenido. Alguien gritó mi nombre. Miré hacia el final del camino y vi movimiento entre los pinos. La voz que había sido un susurro subió hasta convertirse en una invitación clara. Hubo un escalofrío que me recorrió, como si algo me estuviera tocando por debajo de la piel. Supe entonces que no bastaba con advertencias ni con pañuelos. La sierra había decidido que yo formaba parte de su historia, y la historia es algo que, una vez escrita, remueve la vida. Sentí que mi identidad empezaba a disolverse en la noche. Recuerdos inseguros, nombres que flotaban y se escapaban, la sensación de ser menos yo y más un visitante no bienvenido en un relato que me superaba. Fue en la penumbra de ese instante que alguien detrás de mí murmuró: «Si te llama, no le sigas». La frase me golpeó con el peso de una confesión. La gente decía que habían perdido a quien siguió a la mujer, no por maldad aparente, sino porque quien iba no se reconocía al volver. No era un castigo,
Era una transformación. Eso fue lo último que recuerdo con claridad, antes de que la noche, scripting, como si una mano la hubiera pasado, tuviera la última palabra sobre lo que sucedió después. Lo siguiente que recuerdo es como si alguien hubiera pasado la mano sobre una página en blanco y borrado las letras más importantes. Tengo fragmentos, una luz fría que no quema pero que atraviesa la piel, un olor a humedad y tela vieja, la sensación de que alguien o algo colocaba los dedos en mi frente y removía recuerdos como quien despega una etiqueta. Sentí nombres escurrirse, recuerdos de mi madre en la cocina, el sonido de una máquina en un taller donde trabajé hace años. Todo eso se volvía gris y se despegaba. En el hueco que dejaban entraban otras imágenes, no mías al principio, como si alguien tratara de rellenar el molde con piezas equivocadas. No hubo violencia explícita, no hubo gritos prolongados, pero hubo una presión sostenida en mi voluntad que no supe combatir. Recién después, con la respiración muy agitada, me vi a mí mismo arrodillado en la entrada de una cavidad. La camioneta no estaba cerca. No había más compañía que el eco de mis pasos y un murmullo lejano. El suelo olía a piedra húmeda y algo que podía haber sido cuero antiguo. En la penumbra distinguía a la derecha lo que antes había visto desde la oquedad, huesos amontonados en una disposición silenciosa. No quiero describirlos con detalles macabros. Prefiero decir que eran señales de que aquello no era una improvisación, sino un lugar que había contenido vidas. Fue entonces que tuve claridad suficiente para hacer algo que, en retrospectiva, imagino que me salvó de desaparecer del todo. Saqué el pañuelo que doña Carmen me había dado y con la mano que aún me obedecía, apreté hasta que el tejido se dobló entre los dedos. Sentí que el contacto con ese objeto me recordaba una frase suya, una invocación sencilla para sostener la identidad. Recuerda quién eres. No sé por qué funcionó, ni por cuánto tiempo, pero por un instante pude pensar en mi nombre, en el número de mi credencial, en el gusto del café. Fue esa claridad la que me permitió coger el lápiz que siempre llevaba y garabatear palabras sobre un trozo de cartón que hallé tirado entre raíces. Escribí con letra temblorosa frases cortas. Algunas quedaron inteligibles, otras a medias. Traté de anclarme con lo mínimo. Roberto, no seguir. Esperanza, no. Raspé esas letras en la tierra cercana con la punta del lápiz, como si la palabra pudiera sangrar fuera del papel. En un momento de lucidez, me arrastré hacia donde vi que había huesos y con cuidado y respeto dejé el pañuelo en la entrada de la cavidad, como marca y como ofrenda. No sé si lo que hice fue una súplica, una ofrenda o una trampa para retener mi propia sombra. No sé cuánto tiempo estuve allí. Pude quedar dormido por agotamiento. Pude perder minutos y horas sin medida. Lo siguiente que recuerdo con claridad es abrir los ojos en la cocina de la casa de doña Carmen. El techo de vigas me resultó extrañamente familiar y al mismo tiempo ajeno. Ella estaba sentada en su silla como si me hubiese visto regresar hacía mucho, con la calma de quien ya había esperado el hecho como parte de la rutina del lugar. Don Aurelio apareció después, sin prisa, con la cara marcada por la preocupación, pero sin el dramatismo de quien no tiene alternativa. Me miraron con ternura y algo que no supe nombrar. Curiosidad contenida. «Te encontramos en la senda», dijo don Aurelio en voz baja. No pregunté cómo llegaron, ni por qué yo no recordaba el tramo completo. Acepté un vaso de agua y bebí sin pensar. Mis manos temblaban. No estaba seguro de si el agua era el mismo agua de siempre. Me sentía más lento, como si mis recuerdos hubiesen quejado su salida y dejado solo la película más reciente. Con el paso de las horas, comenzaron a aparecer vestigios de lo que había sucedido en la camioneta y en la senda. Miguel llegó con la ropa llena de hojas y los ojos enrojecidos. Había marcas sobre su brazo que no recordaba haberse hecho. El chofer permanecía callado, con la mirada perdida en un punto fijo. Alguien había viejo el lápiz en el tablero y habían quedado trazos, letras torcidas que formaban palabras incompletas. Mi nombre, quizás, y otras frases que no podía descifrar. Había también huellas en la tierra, más largas que las de un hombre.
y la gente evitaba señalarlas con la mirada, como si señalar fuera a convocar otra vez. Me di cuenta de que una parte de mí no volvía. Había días que despertaba con fragmentos de lugares que no conocía por dentro. Un olor a taller, la sensación de que sabía usar herramientas con destreza, cuando mi última experiencia laboral relevante era distinta. Pequeñas habilidades que no crecían de mi vida. Era como si piezas de identidades ajenas hubieran intentado encajar en el molde de mi memoria. A veces, al mirarme al espejo, no reconocía una expresión, un tic nuevo que aparecía sin aviso. También había momentos de claridad nítida, especialmente cuando sostenía el pañuelo o el lápiz. Entonces la primera persona volvía entera, con su lógica y sus contradicciones. Esas ventanas eran breves y las aprovechaba para escribir. Con la ayuda de doña Carmen y don Aurelio, fui llenando hojas con lo que pude rescatar. Nombres, fechas, palabras de advertencia. Los pobladores, con discreción, me enseñaron a anudar esos papeles en varios recovecos, bajo una piedra, dentro de un cajón de la cocina, en la doblez del pañuelo. Si vuelves a perder algo, tendremos algo que leer, dijo doña Carmen, pronunciando la frase como quien deja una cuerda atada a un náufrago. Acepté la ayuda sin orgullo. No era un hombre de pedir socorro, pero había aprendido que en esa sierra la dignidad se rige por otras reglas. Los días que siguieron fueron extraños. Terminamos las labores con la sensación de haber cerrado un capítulo que no debería haberse abierto. Hubo gente que no volvió a su casa. Hubo otras que se fueron sin despedirse. En el pueblo se instalaron rituales prácticos. No salir solos al anochecer, acompañarse en pequeños grupos, encender fuego en los patios hasta tarde. No era superstición vacía, eran costumbres para vivir una vida común bajo condiciones adversas. Ellos no mitigaban lo inexplicable, pero amortiguaban el vértigo de enfrentarlo. A mí me pasó algo que no esperaba. No regresé a mi vida como antes. No por la parte física, mi trabajo seguía esperando, sino por algo que se había alterado más profundo. Sentía una necesidad nueva de compañía. No era deseo de fiesta, ni huida. Era una urgencia como de quien busca testigos que confirmen que sigue siendo la misma persona. Caminaba por la plaza con la sensación de que alguien me seguía con la mirada, aunque fueran solo sombras de pinos y gente. Empezaba a percibir en los rostros ajenos una mezcla de sospecha y compasión. Me hacían preguntas cortas y después miraban al suelo. La gente guardaba distancia prudente, pero había también manos que ofrecían pan y voz calmada. A veces, en la penumbra de la noche, me descubría mirando la ladera con un hambre que me asustaba. Era una especie de deseo de comprender por completo aquello que me tocó. Quería volver a la cavidad, tocar los huesos con un respeto que entendiera, preguntar por qué la montaña reclama y qué se les exige a quienes vuelven diferentes. Pero recordaba la advertencia repetida por don Aurelio y el gesto suplicante de doña Carmen con el pañuelo, y algo en mí se detenía antes de dar el paso. Con el tiempo, aprendí a contener mis impulsos con ritos simples: apretar el pañuelo, escribir una nota en el bolsillo, repetir mi nombre en voz alta como si fuera una contraseña. Aún así, había momentos en que el idioma del pueblo y el mío se mezclaban. Extraños modismos me venían sin aviso, o pronunciaba palabras antiguas que doña Carmen me corregía con una sonrisa triste. Empecé a entender lo que ellos querían decir con «la sierra te deja parte y te quita parte». Uno no regresa completo. Hay elementos que se pierden y otros que vuelven con un tinte extraño. Una mañana, varios días después, sentí la necesidad imperiosa de bajar al centro del pueblo a buscar gente. No podía explicarlo racionalmente. No era miedo ni urgencia profesional. Era algo más parecido a la búsqueda de compañía que los que pasan la noche en el otro lado sienten cuando vienen a buscar reparación. Caminé entre casas que conocía, saludé de forma mecánica y me senté en la banca de la plaza. Algunos vecinos se acercaron a hablar del clima, de los pagos pendientes. Otros desviaron la mirada. En la mesa de la fonda, una mujer me ofreció un pozole sin preguntar. Acepté. Comimos en silencio. Era la compañía que necesitaba, presencia que no preguntaba ni exigía explicaciones. Esa tarde, al andar por la plaza, me vi a mí mismo hablando en voz baja con un niño que me llevó una pelota rota. Le conté, con voz cuidadosa,
Una historia pequeña que no era la que ustedes han oído hoy, sino una versión doméstica. La historia de las raíces que sostienen al pino. El niño escuchaba con atención y al final sonrió. Fue la sonrisa más tranquila que vi en mucho tiempo. Me di cuenta en ese instante de algo que quisiera que se lleven. No todos los que vuelven están perdidos en el sentido absoluto. Algunos regresan con una manera distinta de mirar la vida y con una urgencia por tejer comunidad. Aún así, no puedo negar que algo quedó roto. Unos meses después de haber dejado San Miguel del Valle, me encerré a escribir lo que recuerdo entre fragmentos. Lo hago ahora también. Mientras relato, intento fijar las piezas que se quieren desbandar. Y no es casual que use la primera persona, porque esto me sucedió a mí, y la mejor forma de protegerlo de la leyenda es nombrarlo con mi voz. En algunos momentos he sentido que la historia me reclama, que se alimenta de la distancia que tomo al contarla. Por eso hago un llamado claro y simple. Si algún día te encuentras en la Sierra Norte de Oaxaca, y si por casualidad ves a una mujer de cabello largo en la ladera, o una figura que te invita con la mano, no la sigas. No camines solo al anochecer por la ladera. Respeta las prácticas de la gente local. Si te ofrecen té, tómalo. Si te sugieren no salir, obedece. No se trata de repeler la tradición con miedo, sino de aceptar límites que esa comunidad ha aprendido por experiencia. No cuentes la aventura como trofeo. Y sobre todo, no busques pruebas donde el peligro pueda encontrarte a ti. Hoy bajo al pueblo en busca de compañía más a menudo. A veces me siento mejor. Otras, siento que el vacío en mi memoria intenta volver. Mi voz tiene matices distintos. En ocasiones, cuando paso por la entrada del cerro, la gente me mira con una mezcla de compasión y recelo. Algunos me sonríen, otros me esquivan. Lo acepto. Prefiero la compañía de aquellos que no me exigen explicaciones completas y que me permiten ser fragmentario sin juzgar. Quiero dejar algo final antes de terminar. Hay muchas leyendas en Oaxaca, muchas historias que se cuentan alrededor de una lata de frijoles o bajo el techo de una iglesia pequeñita. Esta es una de las que me tocó vivir. No la presento como una investigación ni como una prueba. La presento como testimonio de alguien que dejó parte de sí en una ladera y que volvió con advertencias que no puedo callar. Si algo he aprendido, es que la forma de respetar a esos lugares es escucharlos y no provocarlos. Si esta historia te heló, compártela con alguien que deba escucharla. Déjame en los comentarios si conoces alguna otra leyenda de Oaxaca. El pueblo está lleno de voces que merecen ser escuchadas con cuidado. Suscríbete para que podamos seguir reuniendo relatos como este y mantener viva la memoria de lugares que piden respeto. Y recuerda, por favor, no subas al cerro al anochecer y no sigas a la mujer de cabello largo. Algunas puertas no se cierran con facilidad. En la plaza, mientras me despido de quien me acompañó hoy, volteo una última vez hacia la ladera. La sombra de los pinos se alarga como dedos que señalan el horizonte. Una brisa trae el aroma de resina. Me aprieto el pañuelo en el bolsillo y camino hacia la gente. No busco fama ni gloria, solo compañía. Y la necesidad de que quien escuche este relato entienda esto. La montaña guarda sus historias. Algunas vuelven en quien las vive, otras se quedan, y lo que queda es advertencia.